Buenas tardes, mi nombre es Anet Rangel Martínez de la carrera de Ingeniería Química del grupo 502 y le voy a dar resolución al problema 25.1. Bien, el problema nos dice así: obtenga la ecuación 25.11 correspondiente a la componente A en función de las unidades molares, empezando con la expresión de volumen de control correspondiente a la conservación de la masa. Como se puede ver, está la ecuación 25-11 de la componente A. Posteriormente, nos dice que la expresión del volumen de control que corresponde a la conservación de la masa es la siguiente, que se representa en varias integrales y se describe como la rapidez neta de flujo de masa que sale del volumen de control más la rapidez neta de acumulación de masa dentro del volumen de control igual a 0. Posteriormente se observa el diagrama donde se puede determinar la ecuación de continuidad y en ella se describe el volumen de control y se observan las variables que sería delta Y, delta X y delta Z. Posteriormente, la relación general para el equilibrio de la masa de la especie A corresponde al volumen de control bajo estudio y puede enunciarse de la siguiente manera, que sería la rapidez neta de flujo de masa de A desde el volumen de control, más la rapidez neta de acumulación de A dentro del volumen de control, menos la rapidez de producción química de A dentro del volumen de control. Después de ello, se determinan las ecuaciones de la rapidez neta de flujo de masa de la especie A, y estas son en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección de Z. Además, la rapidez de acumulación de A en el volumen de control es la siguiente ecuación: la diferencial de la concentración entre el cambio del tiempo multiplicando al volumen de control. Y por último, si A se produce dentro del volumen de control por medio de una reacción química a una rapidez es igual a la rapidez por el volumen de control. Todas las ecuaciones anteriores se van a sustituir en la ecuación general y se obtiene toda esa serie de ecuaciones, y después de ello se dividen entre el volumen de control. Se simplifican términos y nos resulta las siguientes ecuaciones diferenciales. En concepto se aplica el concepto de la derivada y después se aplica el límite cuando delta X, delta Y y delta Z tienden a 0. Se hacen las operaciones matemáticas y por último se aplica el concepto de la derivada, en donde nos resulta la ecuación. Finalmente, esta ecuación representa la ecuación de la continuidad de la componente A, debido a que el flujo del componente A en la dirección X, el flujo de la componente A en la dirección Y y el flujo de la componente A en la dirección Z son las componentes rectangulares del vector del flujo de masa. La ecuación se puede describir de la siguiente forma, que esa sería la ecuación general de la conservación de la masa. Y por último, se tiene como conclusión que, de acuerdo al problema, se denota que existen muchas variables que son importantes en la resolución de un problema de transferencia de masa. Entre ellas son los flujos molares, gradientes de concentración, difusión, el tiempo, temperatura, y estos son algunos factores para determinar ecuaciones de continuidad en un componente o las correspondientes a la conservación de la masa. La transferencia de masa es un tema de gran relevancia para los ingenieros químicos, ya que se involucran varios procesos de separación a nivel industrial. Y por último, la referencia es el libro de Fundamentos de Transferencia de Momento, Calor y Masa del autor Welty. Y eso es todo. Muchas gracias.